9:48, hacemos Voces del Poder, nuestro espacio de conversación con nuestros panelistas invitados aquí a CNN Chile Radio. Y hoy tenemos un panel parlamentario para ir abordando ya algunos de los temas que están en agenda en un año que va a ser, así se promete, bien intenso, bien movido. Cristian Moreira, diputado de la UDI, está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Hola, Sebastián. Muy buenos días. Bienvenido. A todos los televidentes y oyentes de Radio CNN, un cordial saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro, nos pueden escuchar y ver a través de nuestras pantallas y de la aplicación de CNN Chile también y en el sitio web cnnchile.com. El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, también está con nosotros. Bienvenido, diputado. Hola, Sebastián. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por hacer un alto en sus vacaciones, para participar con nosotros de esta conversación y de poder conversar de temas que están en agenda. Como decíamos, este año está bien movido, así se avisora, fundamentalmente por esta carrera presidencial que ya está abierta, con escenarios bien distintos, eso sí, en el oficialismo y en la oposición. Diputado Moreira, me gustaría partir con usted respecto a cómo creo que va a comenzar este año. Estamos a la vuelta de la esquina de marzo, lamentablemente para muchos. ¿Cómo va a comenzar esa carrera presidencial a partir de marzo? Yo creo que ahí van a haber varias definiciones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Ya vemos que ya tiene una carta que es muy probable que en el mes de marzo lance su candidatura la expresidenta Bachelet. ¿Va a ser la candidata del oficialismo, cree usted? Yo estoy seguro, porque ella une al oficialismo desde sectores de extrema izquierda a los sectores democráticos, ¿no es cierto?, del sector de izquierda. Y nosotros estamos firmes con Evelyn Matei. Queremos una primaria amplia para poder enfrentar las elecciones con fuerza. Obviamente que esperamos que reflexionen candidatos como Kaiser y Kass. Es fundamental poderlos incluir en una primaria, porque ellos le dan fuerza, están muy arriba de las encuestas y eso también va a fortalecer de alguna manera a nuestra candidata, que es Evelyn Matei. Bueno, partamos hablando de la irrupción de Michelle Bachelet, diputado Santana, a propósito de cómo se ha ido posicionando su nombre y cómo más voces también plantean que es necesario tomar una definición pronta. ¿En marzo debe quedar zanjado este tema? Hola, Sebastián. Bueno, efectivamente, marzo yo creo que es un mes muy importante para poder resolver la candidatura de la centroizquierda. Las elecciones son el mes de noviembre, elecciones presidenciales y parlamentarias. Y evidentemente yo coincido en esto con Cristian, de que la presencia de la expresidenta Bachelet dentro de los nombres que eventualmente disputaría la presidencia del país cambia completamente el escenario, sobre todo para la centroizquierda, porque naturalmente un liderazgo que tiene como experiencia 2 mandatos ya a cargo del Ejecutivo, tiene una experiencia de carácter internacional, tiene a su haber reformas políticas que se han sacado adelante dentro de sus administraciones que han sido muy importantes. En el primer gobierno, reforma previsional; segundo gobierno, reforma educacional. Y naturalmente el que genere además cohesión dentro de nuestro mundo es un atenuante también para poder impulsar su candidatura, pero eso yo quería remarcar, Sebastián, no hace eludir a los partidos políticos uno de sus principales objetivos y tareas, que es precisamente construir un proyecto de mediano y de largo plazo. Ni la presencia de Michelle Bachelet ni de ningún liderazgo hace que los partidos puedan prescindir del necesario desafío y tarea que es construir un proyecto político de mediano y de largo plazo. Y eso naturalmente los partidos políticos lo tienen que entender. Bueno, y de alguna manera quizás la irrupción de la presidenta Bachelet como posible candidata invierte el orden de los procesos, ¿no? En el sentido de que, claro, hay un nombre tan fuerte que genera adhesión de inmediato sin importar cuál sea el proyecto que se presenta. Ayuda, pero los partidos políticos no pueden descansar solamente en eso. Es decir, los partidos políticos no pueden descansar en la popularidad de un liderazgo como el de la expresidenta Bachelet, sino más bien tenemos que ser capaces de ofrecerle al país una propuesta programática que entregue claridad a la ciudadanía y que nos pueda decir cuál es el objetivo o hacia qué
norte nosotros queremos caminar en los próximos 4 años o en los próximos 10 o 20 años. Y yo creo que ese es el rol que tienen los partidos políticos y naturalmente ni la presencia de la candidatura de la expresidenta Bachelet ni de ningún otro liderazgo hace que esa tarea de los partidos políticos sea una tarea que haya que dejar de lado. Diputado Moreira, ¿el nombre de la expresidenta Bachelet complica, cree usted, los planes para Evelyn Matei? Porque en algún momento se vislumbraba el camino como relativamente despejado, a pesar de que faltaba mucho tiempo para la elección, para la exalcaldesa de Providencia. Sí. El problema hoy día es que también Michelle Bachelet va a tener que responder, dar explicaciones durante su segundo mandato, en que fue un mandato bastante malito. ¿Sobre qué tema debería dar explicaciones? Tuvimos problemas con la reforma tributaria, que fue un fracaso, no se recaudó lo que se quería. La migración haitiana, que hubo descontrol, a pesar de las advertencias que hizo la misma Cancillería, la reforma al sistema político, que resultó ser peor de lo que había. Hoy día vemos una cantidad de partidos dentro del Congreso que no permiten poder llegar en algunos casos a acuerdos. Se da a veces una cierta ingobernabilidad. Eso esperamos que haya algunas modificaciones durante este año. En el caso de Evelyn Matei, nosotros, como lo dije anteriormente, nosotros aspiramos a una primaria amplia. Y por eso decía que para nosotros es muy importante, al margen que algunos crean que ya no hay que pedirle. No, quizás no hay que pedirle más a Kaiser o a Kass para que sean parte de esta primaria que nos permita tener mayor fuerza para poder enfrentar la elección presidencial, que obviamente cambia el panorama, cambia de alguna manera las estrategias con la irrupción de la expresidenta Bachelet. A propósito de ese punto, Sebastián Sichel en todo caso decía que calificaba a José Antonio Kast de odioso, ¿no? A propósito de esta disposición que tiene el líder republicano de ir a primera vuelta directamente. ¿Cómo se puede generar unidad así? Es bien complicado porque desgraciadamente tanto él como Kaiser, yo en lo personal, como personas, como seres humanos, son buenas seres, buenas personas, pero dentro de la índole política son bastante obtusos y ¿odiosos? Son los no voy a decir eso, pero son pierde. Y eso le hace un daño. ¿Qué significa eso, pierde? No, que a ellos les da lo mismo si sale la derecha contar que su objetivo sea, y de ambos, desgraciadamente, destruir a Chile Vamos. Ese es el objetivo. Diputado Santana, con los cambios que ha habido en los últimos meses en la oposición, precisamente la irrupción de Johannes Kaiser y las definiciones que ya ha dado José Antonio Kast, ¿está más competitivo el escenario presidencial para este año? Absolutamente, Sebastián. Y a propósito de lo que estaban conversando con Cristian, bueno, antes de que se produjera el receso legislativo, no hay que olvidar que el gobierno logró sacar adelante algo muy importante que estaba contemplado dentro de su programa, que es la reforma previsional. Y hago mención de la reforma previsional porque, por supuesto, a ella concurrimos con los votos los parlamentarios oficialistas, también los parlamentarios de Chile Vamos. Y yo creo que eso es muestra de que cuando se ceden en nuestras posiciones integrales, es decir, todos nosotros, Cristian también, tenemos una posición política respecto a una cantidad importante de temas. Sí. Pero lo importante en esto, y yo creo que es lo que está valorando principalmente la población chilena, es la capacidad que tengamos las fuerzas políticas de poder ceder en nuestras posiciones iniciales, con tal de sacar adelante cambios significativos que mejoren la calidad de vida de las personas, aún a pesar de que eso signifique renunciar íntegramente a nuestros puntos de vista iniciales. Y yo creo que eso encaja no solamente para nosotros como sector político, sino que también para el Congreso Nacional en su conjunto. Y yo creo que lo que le está pasando justamente a la oposición, particularmente a las extremas derechas, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, es que le está mostrando al país que lo que están priorizando no es el interés general de la población, sino más bien están priorizando el proyecto político que representan con tal de hegemonizar su sector político dentro de la derecha. Y yo creo que eso finalmente la población lo observa, lo toma distancia de ello y finalmente se da cuenta, y por eso también la irrupción de la expresidenta Bachelet como candidata adquiere tanta fuerza dentro de un marco de cohesión del mundo del progresismo. ¿Está de acuerdo, diputado Moreira? Totalmente.
Mira, la gente, el ciudadano común, no quiere estas peleas que no llevan a nada. ¿Qué es lo que quiere? Que se construyan acuerdos. Y esos acuerdos se construyen con negociación. ¿Y qué significa negociación? Ceder también. Ceder. Como se hizo de alguna manera, se han hecho en otros proyectos. De lo contrario, nunca vamos a llegar a acuerdos. Y las necesidades de la ciudadanía, obviamente que estaban en poder aprobar un proyecto de ley de pensiones. Hay gente que gana muy bajas pensiones. Ese es el objetivo. La gente quiere que le solucionemos el problema de la delincuencia, el problema que hay de las listas de espera en salud. Y para eso tiene que haber cohesión, tiene que haber respeto. ¿Y los nombres de Johannes Kaiser y José Antonio Kast no garantizan la gobernabilidad que se necesita para conseguir eso? Yo creo que no. Yo creo que no porque, insisto, son muy obtusos en algunas materias y yo insisto, ellos van a la jugada el pierde. No les interesa lo que le pase a los demás, no les interesa de alguna manera lo que le pase a la ciudadanía. Y eso es negativo. ¿Diputado Santana? Sí, Sebastián, quería incorporar un elemento porque, mira, a propósito de lo que muchas veces plantea con mucha fuerza Johannes Kaiser, José Antonio Kast, si hay algo que ha quedado demostrado en esta administración en particular, es la importancia que tiene la composición del Congreso Nacional. O sea, qué duda cabe, y muchas veces se le hacen crítica al presidente de la República por esto, en comparación con lo que se presentó dentro de su programa de gobierno, que no ha sido capaz de sacar adelante el programa de forma integral a cómo se le presentó a la ciudadanía cuando el presidente era candidato. Bueno, entre otras cosas, eso no se hace porque no hay mayoría dentro del Congreso Nacional y el Ejecutivo se ve en la obligación, y qué bueno que sea así, de dialogar y de conversar no solamente con el resto de los sectores políticos del centro, del progresismo, sino que también de la oposición. En la próxima elección parlamentaria, Sebastián, a mí no me cabe ninguna duda de que más allá de la fuerza política que sea hegemónica dentro del Congreso Nacional, no hay ninguna que cuente o que vaya a contar con la mayoría para poder sacar adelante los cambios en los términos en los que se presentó en lo que van a ser los futuros programas de gobierno. Es decir, ni Johannes Kaiser ni José Antonio Kast, con lo que le están presentando al país, van a ser capaces, en la práctica, en caso de que sean presidentes de la República, de poder concretar las cosas que se le están planteando porque no van a contar con los votos dentro del Congreso Nacional. Entonces, efectivamente, lo que la población yo creo que espera también de los políticos, de los candidatos, de las candidatas y los candidatos presidenciales, es que sean capaces de mostrarles un derrotero, una línea, un camino al país de lo que se va a construir en el próximo periodo presidencial, pero con un sentido de realidad. Es decir, los cambios necesarios que se van a hacer en materia de educación, en materia de salud, en materia de discusión tributaria, pero con un sentido de realidad, que sea aquel espacio al cual podamos concurrir no solamente las fuerzas del Ejecutivo, del oficialismo actuales, sino que también las fuerzas de oposición y que con eso se permita, por supuesto, avanzar en mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Estamos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio con los diputados Cristian Moreira de la UDI y Juan Santana del Partido Socialista. Nos vamos a ir a una pausa, 10:01, volvemos con más aquí en CNN. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Nos hemos ido volviendo cada vez más individuales. Necesitamos menos de nuestros pares. Cada vez tenemos menos amigos, cada vez confiamos menos en la gente. Queremos volver a encontrarnos. Tenemos mucho más posibilidad de construir un nosotros. La diversidad nunca ha sido mala. Y siempre es bueno el diálogo. Mirarnos a los ojos, ver que los dos somos seres humanos. Pero no sabemos cómo. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Tienes que ganarle a la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ven a ser parte de Pares Impares, siempre por CNN Chile. Nuestra sociedad y el mundo están viviendo momentos de grandes cambios. Para entender el presente, te invitamos cada domingo a una conversación abierta, profunda y humana en Influyentes con Paula Escobar. Este domingo, 19:30 horas, en una transmisión multiplataforma. Influyentes por CNN Chile. Siempre.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. 10:03, estamos de regreso, seguimos en CNN Chile Radio, nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación CNN Chile, nuestro sitio web cnnchile.com y nos ven por supuesto en nuestra transmisión televisiva. Estamos en Voces del Poder, nuestro panel de conversación con los diputados Cristian Moreira de la UDI y Juan Santana del Partido Socialista, y lo comentábamos antes de ir a la pausa porque teníamos la posibilidad de entrevistar a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Se ha abierto toda una discusión, diputado Santana, a propósito de las evaluaciones del estallido social y de el rol que se jugó en ese contexto, en particular el rol de las figuras del hoy oficialismo. Todo esto con la declaración de la vocera de gobierno Nicole Cardoch la semana pasada a propósito de este tema. ¿Fue un autogol este asunto, diputado? Lo que pasa es que la vocera de gobierno, yo entiendo que a lo que se refiere, y así entiendo que decía también la alcaldesa de Quinta Normal, es a la participación directa en el enfrentamiento con carabineros por parte de algunas autoridades de gobierno. Yo no quiero con esto, a propósito de la columna del rector Peña del día de ayer, tomar distancia de la conducta política que nosotros, los dirigentes de la centroizquierda, tomamos en el periodo del estallido social. Y con eso quiero poner en la mesa algo que me parece que es muy importante, que es que cuando se hacen estos análisis no se puede olvidar lo que pasó en el estallido social. Porque a veces pareciera ser que hay un sector político de nuestro país que quiere abstraer por completo las movilizaciones que se llevaron adelante por parte de miles y millones de chilenos, las demandas que se levantaron en ese contexto y también las motivaciones que hubo detrás de esas movilizaciones. Es decir, cuando se habla solamente del periodo del estallido social como un periodo delincuencial, como un periodo de actos delictuales, yo tampoco lo comparto. Parto por la premisa de decir de que ese balance acerca de ese periodo no es completo y naturalmente que si es que uno tomó una posición política respecto a la movilización que se llevó adelante durante todo ese periodo, fue entre otras cosas porque también reconocía que existían desigualdades en nuestro país que la institucionalidad política no había sido capaz de resolver. Ahora, distinta es la posición que se tuvo en ese momento frente a los hechos de violencia, los ataques a carabineros o la violación a los derechos humanos. Pero fíjese que, Sebastián, que la centroizquierda, los partidos de centroizquierda, incluido el presidente de la República, contra la voluntad de su partido político, suscribimos un acuerdo político que buscaba, a través de la vía institucional, resolver justamente las movilizaciones que se llevaron adelante por parte de los chilenos y chilenas. Es decir, en la práctica y en los hechos hay un antecedente que no me parece que sea menor, que es que nuestro camino siempre fue la institucionalidad para poder resolver las problemáticas que levantaron los manifestantes durante ese periodo de nuestro país, y dentro de esa voluntad estuvo, por supuesto, la expresión de los partidos políticos, del presidente de la República y de algunos partidos de oposición también. Diputado Moreira. Yo no comparto mucho, pero respeto la opinión del diputado Santana. Es caótico y espero que nunca más se vuelva a ocurrir. Primero que nada, la parte protesta de la comunidad, ahí no habían sectores políticos los que estaban reclamando por los abusos. Y ojo, estamos hablando en general de los 30 años del gobiernos de la centroizquierda, porque ese era el propósito. Como que todo lo habían hecho mal, cuando se hicieron grandes adelantos también. Pero la repercusión de la violencia, del terror que se vivió en esos días, obviamente que opacó las legítimas demandas de la gente. No es posible que se quemen estaciones del metro, que se quemen iglesias, que ataquen con bombas molotov, con piedras a Carabineros de Chile. Tuvieron más de 4.000 personas lesionadas, personas de urgencia, personas leves, ¿ya? Eso no puede ocurrir más. Y obviamente que al final todos vimos que querían sacar al presidente Piñera. Diputado, y quiero rescatar algo del presidente Piñera. Disculpe que lo diga así. Tuvo los cojones para poder mantenerse en el poder, porque quizás otro presidente no lo habría podido hacer. Diputado, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, decía que había un cierto aprovechamiento en estas críticas de parte de la oposición y que, por el contrario, emplazaba a Evelyn Matei a que también se pidiera disculpas por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el estallido social. Bueno, muchos son buenos para hablar de los derechos humanos,
Pero ¿qué pasa con los derechos humanos de Carabineros? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con toda la gente que perdió su fuente de trabajo? ¿Qué pasa con esas empresas que les quemaron, les saquearon sus negocios? Yo creo que está bien el respeto a la persona, pero en una protesta grande en que se enfrentan a Carabineros, obviamente por desgracia, hay personas que son lesionadas, algunas en forma grave, pero yo no creo que haya intencionalidad de ese policía. Ve a un policía, 2 policías, 3 policías que son atacados por una gran cantidad de personas. Tiene que hacer algo, pues si no lo matan. Diputado Santana. Yo creo, Sebastián, que la afectación a cada una de estas cosas son condenables. Cuando a una persona, por supuesto, que le perjudican su fuente laboral, es algo que nosotros rechazamos. Cuando hay un carabinero o un civil contra quien se atenta en su integridad física o psicológica, naturalmente también es algo condenable, y por eso a mí me parece que acá lo relevante es reconocer cómo las fuerzas políticas tomaron una posición institucional dentro de esa crisis. Mira, yo siempre recuerdo esto, pero cuando en pleno gobierno de la Unidad Popular, justo el año del golpe de Estado, se realizaron elecciones parlamentarias, en donde la Unidad Popular en ese entonces obtuvo más del 40% de los votos. ¿Qué es lo relevante de este dato? Es que en ese entonces la exigencia para realizar una acusación constitucional contra el presidente de la República eran 2/3 del Congreso, que la suma de la derecha más la democracia cristiana de ese entonces no alcanzaban para poder llevar adelante una acusación constitucional contra el presidente, es decir, por la vía institucional. Y yo creo que lo relevante de esta discusión es que hubo partidos políticos, y eso queda en el antecedente, no todos, hubo partidos políticos que estuvimos siempre por resolver la crisis social que se había producido en octubre del año 2019 a través de la vía institucional. Ahora otros avalaban la vía, por eso rescato la voluntad que tuvimos las fuerzas políticas que concurrimos a ese acuerdo. Y también rescato, Sebastián, lo decía al inicio, la voluntad que tuvo el presidente Boric, quien contra la voluntad de su propia coalición suscribió y puso la firma como parlamentario en ese momento para poder llevar adelante un proceso constitucional que finalmente buscaba canalizar las demandas que se habían planteado durante ese periodo. Posiciones más, posiciones menos, matices más, matices menos. Mire, yo creo que la discusión finalmente en esto siempre, Sebastián, si es que uno lo ve desde el ánimo democrático de las personas, es quienes estuvimos justamente por buscar una solución a través de la vía institucional y no justamente a través de una vía alternativa. Diputado Santana, ¿y usted siente que ahora hay aprovechamiento político al momento de reflotar este tema, el del estallido social, en este contexto, digamos? Yo lo que creo es que se intenta ocultar o evadir un elemento de la movilización social que se llevó adelante en ese entonces, que es fundamental, que es que en nuestro país existe inquietud, existe desazón, existe incomprensión con algunos fenómenos que se dan y que la institucionalidad política no ha sido capaz de resolver. Y creo que ese sentimiento, creo que esa emoción, naturalmente que si nosotros la obviamos hoy, en algún momento va a volver a aparecer. Porque naturalmente son demandas, son sensaciones de desigualdad en distintas áreas que no están resueltas. O sea, si es que el sueño meritocrático en materia de educación, por ejemplo, existiera, naturalmente no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Si es que la calidad del sistema de salud público, la calidad de las pensiones, la calidad de las viviendas sociales fuesen distintas, naturalmente tampoco hubiese ocurrido lo que ocurrió. No hubiese existido una justificación política precisamente para poder llevar adelante esas movilizaciones si es que cada una de esas áreas o sectores de nuestro país no hubiesen existido las desigualdades que todos conocemos. Diputado Moreira, de todas maneras es llamativo que el tema genere todavía este tipo de debate y discusiones tan de fondo. ¿A qué lo atribuye? No, mira, es pérdida de tiempo. Lo importante es defender la libertad y la democracia de nuestro país, todos los sectores democráticos. Tenemos que cuidar eso, que no vuelva a pasar lo que pasó en los 70, que no vuelva a pasar un nuevo estallido. Yo, en lo personal, creo que se perdió el tiempo con llamar a una constitución, pasaron 2, se perdió el tiempo y no pasó absolutamente nada, y el gobierno se quedó con la actual constitución. La actual constitución ha sido totalmente cambiada. Si el único problema que a algunos sectores no les gusta es que fue iniciada, pues se habla de la constitución del 80 por el general Pinochet en su gobierno. Un detalle no menor, digamos, ¿no?
No hubo deliberación democrática para esa claro, constitución, diputado. pero es lo que es la actual constitución, que de alguna manera le ha dado estabilidad a nuestro país y se le han hecho muchas modificaciones, prácticamente todo. Ya, acá tiene que existir voluntad de los gobiernos que están para poder solucionar los problemas. Y eso es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía no quiere este tipo de pelea, de sacar esto. ¿Eso a ellos en qué le llena? Si quiere que le solucione el problema, trabajo, seguridad, salud. Diputado Santana. De todo modo, una cosa es la herramienta que se le propuso al país, que en este caso, en 2 ocasiones, fue la vía institucional para poder cambiar la Constitución. Una cuestión muy distinta es que en ambos procesos, ya sea de un sector u otro, no hayan sido capaces los representantes de esos órganos de poder plasmar una propuesta constitucional que representara el conjunto del país. Y yo creo que finalmente la lección raya para la suma es precisamente aquello, que cuando se intentan hacer cambios pasando por encima de la voluntad de un sector importante del país, aun cuando este sea minoría, naturalmente las cosas nunca terminan bien. Pero la herramienta que se propuso en ese momento fue una herramienta que, entre otras cosas, permitió ir descomprimiendo las movilizaciones sociales que se llevaron adelante durante ese tiempo. Si no hubiese sido por ese acuerdo que se suscribió en el mes de noviembre del año 2019, desconozco los términos en que hubiese concluido justamente esa movilización. Diputados, para ir cerrando esta división de voces del poder, diputado Moreira, ¿cuál cree usted que son las prioridades legislativas cuando volvamos ahora en marzo al trabajo y al año regular? Bueno, ¿Dónde pondría el foco? Porque el que manda siempre los proyectos es el Ejecutivo. Yo creo que tratar a través de proyectos de ley de mejorar donde estamos mal, principalmente en la salud, en la seguridad, que se ha avanzado bastante en lo que es proyectos de ley, y yo creo que tenemos que ir en esa línea, ya principalmente hacer los cambios en el sistema político, ya. Yo creo que tenemos que ir en la vía y de acuerdo a las prioridades que tenga también el gobierno. Diputado Santana. Yo creo que tiene que ser una mezcla de las dos cosas, digamos. Yo coincido con Cristian de que el gobierno, y para eso es gobierno, tiene que hacerse cargo de los problemas urgentes que tiene la población. Y tiene que, por ejemplo, en materia de seguridad, seguir el camino de lo que fue el 2024, en donde se promulgaron casi 20 proyectos en materia de seguridad, muchos de ellos en diálogo, en una conversación de alto periodo con la oposición. Y menos mal que se aprobaron, porque anteriormente todos se lo echaban abajo al presidente Piñera. Está bien, yo creo que ha habido un aprendizaje colectivo, la ley de reincidencia, la que actualiza la ley de delitos terroristas, la creación del Ministerio de Seguridad, que viene a ser un canalizador o un coordinador del esfuerzo que realizan distintas institucionalidades públicas para poder mejorar la seguridad en nuestro país, son muestra de que ese finalmente es el camino en un tema tan urgente para la población como lo es la seguridad. Eso, por supuesto, sin renunciar a aquellos compromisos que el gobierno también tiene dentro de su programa de gobierno. Por ejemplo, se me viene a la cabeza en materia de educación la condonación del crédito con aval del Estado y el establecer un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Tiene que ser el gobierno en este último año de administración de ser capaz de compatibilizar aquellos esfuerzos que quiere sacar adelante bajo sus banderas, bajo su programa, con aquellas tareas que son más urgentes y que necesariamente requieren del esfuerzo también colectivo con la oposición. Diputado Moreira, diputado Santana, muchísimas gracias por habernos acompañado en Voces del Poder. Muchas gracias por haber venido. Adiós, que esté muy bien. 10:17, una breve pausa y Cel Guerra nos trae noticias internacionales en el bloque a continuación.